Comenzaremos la sesión de hoy con el tema de What time is it? Eso significa ¿qué hora es? Tenemos un reloj donde aprenderemos a cómo decir la hora en inglés. Comenzaremos con el número 12, es decir, el en punto. Tendremos que decir it's, en este espacio tendremos que decir el número, es decir, la hora que sea, y el o'clock le va a dar la terminación en punto. Entonces, si queremos decir son las 2 en punto, tendremos que decir it's 2 o'clock. Si quisiéramos decir que son las 5 en punto, tendríamos que decir it's 5 o'clock. Y así con los distintos números que tendremos en el reloj. En el siguiente encontramos al it's 5 past. Como vemos, en los 3 puntos suspensivos es donde siempre tendremos que poner el número del que estemos hablando. Por ejemplo, si quisiéramos decir que son las 2 y 5, tendríamos que decir it's 5 past 2. Si tradujéramos literalmente lo que estamos diciendo en inglés, estaríamos diciendo son las 5 pasadas las 2. Pero lo que usualmente nosotros traducimos es son las 2 y 5. El siguiente dice it's 10 past y el espacio. Si seguimos con el ejemplo utilizando el número 2, tendríamos que decir it's 10 past 2. Si nuevamente traducimos literalmente esta oración, va a significar son las 10 pasadas las 2. Pero lo que nosotros normalmente diremos es son las 2 y 10. Si continuamos vemos al it's a quarter past. Si por ejemplo quisiéramos decir son las 5 y 15, tendríamos que decir it's a quarter past 5. Esto va a significar son un cuarto o son 15 minutos pasadas las 5. O lo que nosotros vendríamos a decir normalmente son las 5 y 15. Luego vemos al it's 20 past. Si quisiéramos decir son las 6 y 20 tendríamos que decir it's 20 past 6. Bajamos y vemos que dice it's 25 past. Si quisiéramos decir que son las 4 y 25 tendríamos que decir it's 25 past 4. Como vemos todos están utilizando la palabra past. Entonces la estructura va a ser la siguiente. Poner siempre el it's, ya que esto viene a ser simplificado del it is, que viene a significar es en español. Luego pondremos los minutos de los que estamos hablando que ya pasó la hora. Por ejemplo, 3 y 5 o 3 y 10, este número secundario, es decir, los minutos que ya pasaron, vamos a tener que ponerlo después del it's. Por ejemplo, como vemos el it's 5. Luego tendremos que poner el past, ya que esto va a significar que ya pasaron esos 5 minutos. Y finalmente tendremos que poner el número de la hora del que estamos hablando. Por eso es que cuando nosotros poníamos it's 5 past 2, significaba que habían pasado 5 minutos después de las 2, o como nosotros lo decimos normalmente, son las 2 y 5. Esto mismo se va a repetir con los demás, como vemos it's 5 past, it's 10 past, it's a quarter past, it's 20 past, it's 25 past. El último uso que le daremos a la palabra past será cuando querramos decir la media hora. Para decir que es la media hora de algo tendremos que decir it's half past y el número de la hora de la que estemos hablando. Por ejemplo, si quisiéramos decir son las 8 y media, tendríamos que decir it's half past 8. Si nos vamos al lado izquierdo, veremos que vienen a ser los mismos que encontramos en la parte derecha. Sin embargo, ya no utilizaremos la palabra past. La palabra que utilizaremos será to. Comencemos por esta parte ya que es la más fácil de entender. Cuando dice it's 5 to, significa que son 5 para las, y aquí es donde pondremos el número de la hora al que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si decimos it's 5 to 3, esto va a significar que son 5 para las 3, o sea que son las 2 y 55. Si bajamos, vemos lo mismo por aquí. It's 10 to y el número al que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si quisiéramos decir son 10 para las 10, tendríamos que decir it's 10 to 10. Esto también vendría a significar son las 9 y 50, ya que a ese número le faltan 10 minutos para que se conviertan a las 10. Si pasamos al siguiente, vemos que dice it's a quarter to, por lo cual va a decir es un cuarto para las. Por ejemplo, podríamos decir it's a quarter to 5. Esto significa son un cuarto para las 5. Esto también va a significar que son las 4 y 45. Pasamos al siguiente que dice it's 22. Si ponemos un ejemplo, podríamos decir it's 20 to 9. Esto significa son 20 para las 9. O sea que también estaremos diciendo que son las 8 y 40. El último número vendría a decir it's 25 to. Podríamos poner un ejemplo como it's 25 to 7. Esto significa son 25 para las 7. O sea que faltan 25 minutos para que sean las 7. Esto también viene a significar que son las 6 y 35 minutos. Muy bien, estas son las formas en que nosotros tendremos que decir la hora. Como vemos aquí, tenemos a todos los ejemplos relacionados al número 2, por lo cual ustedes pueden pausar el video y practicar si es necesario. Por la parte final nos da unas reglas. Dice que nosotros utilizaremos la preposición at con el tiempo cuando nosotros estemos brindando el tiempo de un evento específico. Por ejemplo, the class starts at 9 o'clock. Eso significa la clase empieza a las 9 en punto. Como vemos, estamos utilizando la preposición at y luego estamos poniendo la hora de aquel evento. La siguiente oración dice the flight leaves at 10 to 3. Esto significa el avión sale a las 10 para las 3, o sea, a las 2 y 50. Luego nos resalta lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es que nosotros utilizaremos el it is o el it's
ya que ambos vienen a ser lo mismo, solo que uno está simplificado y el otro no, para responder cuando nos pregunten qué hora es. Por ejemplo, nos pueden preguntar, "What time is it?". Esto significa qué hora es. Nosotros podríamos responder, "It is 4:30". Esto significa son las 4:30. También nos podrían preguntar, "What's the time?". Eso significa cuál es la hora, que vendría a ser lo mismo de qué hora es. Esto lo podríamos responder diciendo, "It's 20 to 5". Eso significa son 20 para las 5, o sea, 4:40. Antes de continuar, quiero mencionar que no siempre tendremos que decir "It's 10 past 2" para decir que son las 2:10. También podríamos decir de una forma más rápida simplemente traduciendo los números al inglés. Por ejemplo, si estamos diciendo son las 2:10, simplemente tendríamos que decir "It's 2:10". Pero tenemos que recalcar que eso no puede ser utilizado en un lenguaje que tiene que ser formal. Por ejemplo, si estamos dando un examen, siempre tendremos que utilizar esta forma. En cambio, si estamos hablando mediante WhatsApp o con un amigo, podremos decir "It's 2:10" sin ningún problema. En estos ejercicios tendremos que elegir cuál es la opción correcta. Sin embargo, en cada uno de los ejercicios podremos elegir dos opciones que serán las correctas. La primera vendría a ser la formal y la otra podremos decir que vendría a ser la informal. Como vemos, el primer reloj nos apunta que son 1/4 para las 12. Esto también va a significar que son 11:45. Así que esas son las dos formas en que tendríamos que traducir, 1/4 para las 12 y 11:45. ¿Cómo traducirías ambos al inglés? Muy bien. Sería "It's 11:45" si quisiéramos decir son 1/4 para las 12, y si quisiéramos decir que son 11:45 tendríamos que decir "It's 11:45". Esta segunda es la forma en la que simplemente tendremos que traducir los números al inglés para decir cuál es la hora. Pero recuerden que siempre tendremos que poner el "it's" delante de la hora de la que estemos hablando. El segundo reloj nos muestra que son las 7:30. Esto también podría decirse que son las 7:30. Así que ¿cómo traducirías ambos al inglés? Excelente. Sería "It's 7:30" si quisiéramos decir 7:30, o tendríamos que decir "It's 7:30" si quisiéramos decir son 7:30. La tercera nos muestra que son las 2:40. Esto también vendría a ser que son 20 para las 3. Así que ¿cómo traduciríamos esto al inglés? Genial. La primera vendría a ser "It's 2:40", que vendría a ser son las 2:40, o la segunda que sería "It's 20 to 3", es decir, son 20 para las 3. El último nos muestra que son las 3 en punto, o en el caso más simple decir que son las 3. ¿Cómo traducirías esto al inglés? Muy bien, tendremos que decir "It's 3 o'clock" para decir que son las 3 en punto, y si simplemente quisiéramos decir que son las 3, tendríamos que decir "It's 3".